Hola, ¿cómo estás? Un bendecido día para ti. Iniciamos la semana número 3. Procesamos datos para dar propuestas sobre la participación electoral. Esto para el 5º grado de secundaria. A lo largo de 3 semanas, incluida esta, estamos trabajando la experiencia de aprendizaje integrada número 1, que lleva por título Ejercemos nuestra participación ciudadana para fortalecer el sistema democrático. Esta experiencia integrada debe aterrizar en un producto, y ese producto para el 5º grado de secundaria es la carta abierta a los electores del Perú. Y en nuestra área nos interesa que en esa carta tú incluyas conclusiones o narraciones en un lenguaje matemático. Puedes incluir también datos estadísticos y es más, tú deberías incluir ya la información o los datos a partir de la encuesta que tú mismo has realizado con tus propios datos. Eso es lo que se busca con esta carta abierta. Recuerda que esta carta abierta tú la vas a presentar a los docentes de 5 áreas. Aquí tenemos ciencias sociales, DPCC, ciencia y ambiente, comunicación y a nuestra área. Entonces yo como docente de matemática voy a centrar mi mirada en esa carta abierta, específicamente en la parte donde tú incluyas ese lenguaje matemático. No te olvides. Empecemos entonces con la clase de esta semana. Semana número 3. Procesamos datos para dar propuestas sobre la participación electoral. Esta es la continuación del trabajo realizado la semana anterior, donde también vimos este mismo título. Procesamos datos para dar propuestas sobre la participación electoral y partimos nosotros de la aplicación de una encuesta. Con nuestros propios datos hemos procesado esa información y la hemos organizado en tablas. En esta ocasión vamos a hacer lo mismo, sin embargo es necesario que yo comparta contigo la siguiente información. Porque una vez que ya hemos recolectado los datos a partir de esa encuesta que se solicitó como mínimo a 30 personas, claro que si tú has podido aplicar esa encuesta a más personas, excelente. Pero mínimo 30 personas. Se recogieron esos datos se han organizado. La clase anterior vimos cómo organizábamos los datos para la primera pregunta. Hoy veremos para la pregunta 2, para la pregunta 3 y para la pregunta 4, o sea, las que faltan de la encuesta. Pero antes es necesario que yo te haga recordar estas nociones básicas acerca de lectura de gráficos estadísticos. Creí conveniente compartirlo contigo. Así que esta información sí debes tomar nota y prestar mucha atención. Cuando hablamos de lectura de gráficos estadísticos, nos estamos refiriendo a 3 tipos de lectura de gráficos. Se encuentra la primera de ellas, o puedes tú aplicar una lectura literal, cuando lees la información que transmiten ya sea las tablas o las gráficas, pero no interpretas esa información. A esa le llamamos lectura literal. Hay una lectura en la que se interpretan e integran los datos. Se evalúa la información, pero no se buscan nuevas hipótesis. Esto es cuando, por ejemplo, te piden interpreta el gráfico estadístico. Entonces tú allí vas a evaluar la información, incluso vas a integrar los datos que allí se presentan, pero no vas a proponer hipótesis, ¿sí? No vas a aplicar ahí la inferencia lógica a partir de la información recogida, a partir de la información de la tabla o del gráfico. Aquí solamente interpreta la información que te dan. Finalmente hay una tercera lectura, denominada la lectura hipotética. Es aquella lectura en la que se hacen predicciones e inferencias con los datos de la gráfica y se formulan nuevas hipótesis. Aquí entra a tallar este tipo de lectura cuando te piden formula conclusiones a partir de gráficos, ¿sí? O propon 2 conclusiones, te dicen, ¿no? Entonces tú debes enfocar tu mirada en este tipo de lectura, llamada lectura hipotética. Con un ejemplo estoy segura que te va a quedar mucho más claro. Mira, observa la siguiente gráfica. Aquí tenemos, por ejemplo,
la lectura literal, ¿sí? Y vamos en este momento a observar este gráfico. Y acá te coloco varios ejemplos. Vamos analizando en primer lugar. Mira, ve, gráfico 1B. ¿Cuándo decide usted su voto según edad? ¿Recuerdas? Esta fue la primera pregunta de nuestra encuesta. Pero aquí hemos organizado la información según edad, pero acá tenemos el gráfico nada más. ¿Sí? El gráfico estadístico, un gráfico de barras. Y aquí observamos la fuente, el gráfico. Vamos rápidamente a leer. Lo que acabamos incluso de hacer en este momento es la lectura literal. Se lee la información que transmiten las gráficas, pero no se interpreta esa información. No la interpretamos. Por ejemplo, mira, el título del gráfico 1B es ¿cuándo decide usted su voto? Según la edad. Mira, tal cual, literal, ¿no? Literal, allí. Yo solamente estoy tomando aquí lo que ya el título me dice. Me dice entonces y yo lo estoy colocando aquí. Ese, por ejemplo, es una lectura literal. Otro ejemplo, a partir de este gráfico podríamos decir, las cantidades mostradas en el eje vertical corresponden a frecuencias porcentuales. Claro, profesora, porque aquí son los porcentajes, ¿verdad? Así es. Mira, entonces estas cantidades, ¿sí?, corresponden a frecuencias porcentuales. Otro ejemplo, a partir de esta gráfica podemos decir, las categorías que presenta la variable tiempo en que decide su voto son 5. A ver, tiempo en que decide su voto. 1 año antes, 3 meses antes, 1 mes antes, 1 semana antes y el mismo día. Por acá también podríamos incluso ofrecer más información a partir de lecturas literales. Por ejemplo, la fuente de esta información ha sido la encuesta sobre la participación ciudadana con un voto responsable e informado en los procesos electorales. Otra lectura literal podría ser, ¿no?, que se han considerado 6 rangos de edades, de 18 a 24 años, de 25 a 34 años, de 35 a 44, de 45 a 54, de 55 a 64, de 64 años a más. Esto, por ejemplo, corresponden ejemplos de lecturas literales a partir de este gráfico estadístico. Así, tal cual, lectura literal. Veamos entonces ahora el siguiente tipo de lectura. Muy bien, vamos al siguiente tipo de lectura. Lectura en la que se interpretan e integran los datos. Recuerda que aquí se evalúa la información. Se evalúa, pero no se buscan nuevas hipótesis. Veamos entonces algunos ejemplos. A partir de este gráfico, claro que sí. Del 100% de las personas encuestadas, el 16,7% que tienen entre 18 y 24 años de edad, mira, 16,7%, aquí está, expresaron que deciden su voto un mes antes de la elección. Es decir, se está refiriendo aquí a la barrita de color verde, un mes antes de la elección. Otro ejemplo en la que interpretamos datos, por ejemplo, es el 10% de personas encuestadas que tienen entre 35 y 44 años, el 10% mencionaron que deciden su voto una semana antes de la elección, tal cual. Como también podría, agrupar o integrar datos. Podría también decir que del 100% de personas encuestadas, y aquí voy a ir sumando los que deciden el mismo día. Entonces voy a sumar 16,7 más 6,7 más 3,3 y tendré como resultado el 26,7%. Entonces yo podría también interpretar este gráfico de la siguiente manera. Del 100% de las personas encuestadas, el 26,7% mencionaron que deciden su voto el mismo día de la elección. Mira, y aquí podemos, imagínate, sacar cuántas interpretaciones a partir de un solo gráfico. Entonces aquí nos encontramos en la lectura en la que se interpretan e integran los datos. Por ahí también le llaman lectura crítica, ¿no? Me imagino que esta información tú la has tenido que revisar en el área de comunicación, ¿sí? Aquí simplemente estamos
integrando esta partecita que han trabajado en comunicación con el área de matemática. Mira la importancia de estas experiencias de aprendizajes integradas. Vamos entonces con el último tipo de lectura, llamada la lectura hipotética, aquella lectura en la que se hacen predicciones e inferencias con los datos de la gráfica y se formulan nuevas hipótesis. Aquí, por favor, tener mucho cuidado cuando nos dicen formula dos conclusiones, ¿no? Dos conclusiones. Recuerda que te están refiriendo a que tú tienes que realizar una lectura hipotética, ¿ya? Vamos con un ejemplo, nuevamente con el mismo gráfico. Mira, el 26,7% de los encuestados decide su voto el mismo día de la elección, lo que lleva a pensar que ese voto no es un voto responsable e informado y traerá como consecuencia la elección de candidatos de los que no se conocen los antecedentes, su biografía, desempeño del partido que los agrupe en sus filas, etcétera. Y así tú puedes, a partir de la información de este gráfico, formular hipótesis, ¿sí? Formular hipótesis y realizar inferencias lógicas con los datos de esta gráfica. Muy bien, jóvenes, muy bien, apreciadas señoritas. Creo que ya entendimos cuál es la diferencia entre estos tres tipos de lecturas. Y cuando te piden, interpreta el gráfico, ya sabes a qué se refiere. Y cuando te soliciten, realiza dos conclusiones, ¿no? O propon dos conclusiones. Ya sabes entonces que estas tienen que incluir predicciones e inferencias a partir de los datos de este gráfico. No te olvides estas nociones básicas importantes. Muy bien, entonces vamos con la continuación del trabajo realizado en la clase anterior. Habíamos aplicado la encuesta, ¿recuerdas? Aplicamos la encuesta a un mínimo de 30 personas. Bueno, ya he recibido todas sus evidencias, señoritas. Ahí yo tengo un grupo de señoritas de quinto año de secundaria y muy responsablemente ellas han trabajado no solamente de forma a través de la tecnología con el Google Form, sino que además también aquellas que no han podido lo han hecho en su cuaderno y lo han compartido, ¿no? A través de foto por WhatsApp. Ya ustedes recolectaron la información, ya ustedes organizaron la información en tablas de frecuencias para la primera pregunta. ¿Sí? Vimos la clase anterior, la tabla 1A, la tabla 1B y además los gráficos, un gráfico pertinente para cada una de estas tablas de frecuencias. Hoy vamos a continuar, ya no con la primera, porque esa ya la trabajamos la semana pasada. Hoy vamos a continuar con la segunda pregunta, que dice: ¿qué aspectos considera usted más importante para decidir su voto por un candidato? Y te daba aquí varias categorías, ¿no? ¿Qué aspectos? Propuesto plan de gobierno, nivel educativo, trayectoria profesional, su forma de ser, su buena o mala gestión con autoridad pública, el partido político por el que postula. Y aquí le damos, ¿sí?, la escala: mucha importancia, poca importancia, nada de importancia. Entonces, vamos nosotros a hacer el conteo que también has tenido que realizar tú con los datos de tu encuesta. Recuerda que aquí el trabajo es de forma individual, ¿sí? Muy bien, entonces mira, observa aquí, vamos a completar la información. Y la información es esta. Mira, ya hice el conteo y recuerda que por cada categoría de la variable debe sumar 30, ¿no? Porque cada persona que yo encuesté le dio una valoración a cada uno de estos aspectos o categorías que permiten decidir el voto. Mira aquí, por ejemplo, 16 más 12, 28 más 2, 30. Y así voy completando a través de la técnica del conteo y voy llenando aquí cada una de estas escalas. 22 y 7, 29 y 1, 30. Y voy completando allí 30, ¿no? Aquí yo veo entonces el nivel de importancia que le dan los encuestados a cada uno de los aspectos que permiten decidir el voto. Entonces, con esta información yo me voy a completar la siguiente tabla de distribución de frecuencias. Este modelo, bueno, ya lo propone la plataforma Aprendo en Casa. Simplemente vamos a completar la información. Observa que aquí ya coloqué las frecuencias absolutas, las mismas que aparecen en la tabla anterior, ¿recuerdas? Entonces, ¿cómo encuentro aquí la frecuencia porcentual, ¿no? O el porcentaje. Sencillo, como cada aspecto tiene que tener un total de 30, entonces tengo solamente que dividir esta frecuencia
esta frecuencia absoluta entre la cantidad total de datos, en este aspecto es 30, y multiplicarlo por 100. 16 entre 30 por 100, 53,33. Se sugiere que en estos decimales tú trabajes hasta las centésimas, con una aproximación hasta las centésimas para reducir el margen de error, ¿ya? Entonces, décimas, centésimas. 12 entre 30 por 100 obtengo 40, exactito. 2 entre 30 por 100 obtengo 6,67. Y mira, si yo sumo 6,67 más 40 más 53,33, obtengo un 100%. Observas allí, y de la misma manera, mira, ve, voy encontrando los porcentajes de cada una de las escalas de importancia para cada aspecto que permite decidir el voto. Y la suma en total me debe dar el 100%, porque recuerda que cada encuestado ya ha tenido que marcar la escala de importancia para cada aspecto, ¿sí? Muy bien, y así yo te pido que por favor confirmes estos resultados. Toma tu calculadora y ayúdame, ¿sí? Ahí confirma por favor que esto esté de forma correcta calculada, porque pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien, finalmente obtengo la tabla de frecuencias para la pregunta 2. La pregunta 1 la trabajamos en su totalidad la semana anterior. Estamos en la pregunta número 2. ¿Qué aspectos considera usted más importante para decidir su voto por un candidato? Aquí está la tabla. Mira. Ahora me pide, ojo, recuerda que al igual que la clase anterior te hago recordar que esta tabla debe consignar un título y además la fuente de donde se recogió esta información. Esto es importante. Tú no puedes dejar abierta la tabla o dejarla así, listo, que lo entienda allí la profesora o quien lo quiera leer. No. Recuerda que cuando tú vas a considerar o vas a consignar en tu carta abierta estas tablas, estos gráficos, deben tener el título y la fuente. No te olvides de eso. Me piden que represente esta información en un gráfico de barras 100% apiladas de manera horizontal. Mira, yo te voy a presentar acá. Este es el gráfico de barras 100% apiladas de forma horizontal. ¿Dónde lo trabajé? Lo trabajé en una hoja de cálculo en Microsoft Excel, en Excel. Yo te dejo aquí abajo en la descripción el documento en Excel para que tú puedas revisar cómo lo he trabajado, ¿sí? Y ahí mismo podría hacer nuevos gráficos a partir de tablas también que tú has completado. Sí, yo te dejo ahí la información aquí debajo para que tú le des clic y puedas descargar ese documento. Muy bien. Observa el gráfico. Este es un gráfico de barras 100% apiladas. ¿Por qué? Porque aquí cada categoría va a sumar 100%, ¿sí? Cada categoría. Y si observas acá, la de color naranja significa que el encuestado le dio mucha importancia, poca importancia de color amarillo y nada de importancia de color verde. Ojo que aquí me está mostrando la escala. Aquí está, escala de importancia y porcentaje, ¿sí? En porcentaje, y por acá tenemos los aspectos que permiten decidir el voto. Recuerda que tanto la tabla como el gráfico, vuelvo a repetir, lo enfatizo, debe considerar su título, ¿sí? Gráfico número 1, tabla número 1 o gráfico número 3, debe considerar también el orden en que lo presenta. Y la fuente. Recuerda además que en un gráfico, en este caso, debes consignar el título de los ejes. ¿Sí? El título de los ejes, ya sea que te permitan, que te ofrezcan la información de la unidad de medida o las categorías que se van a valorar en este gráfico. No te olvides de eso. Y si puedes tú aquí ya consignarle también los porcentajes para que se puedan observar, genial. Mira aquí, rápidamente tú puedes observar 46,67% de las personas encuestadas dijeron que le dan mucha importancia al partido político por el que postula el candidato, por ejemplo, ¿no? Entonces yo estoy realizando allí una interpretación nada más, porque lo que me piden a continuación es: a la luz de los resultados, respondemos. ¿Qué opinión te merecen los resultados respecto a la propuesta o plan de gobierno según la escala de importancia? Entonces aquí tú vas a escribir tu opinión. Aquí solicita que tú escribas tu opinión, pero lo vas a hacer a partir de tus propios datos. Yo necesito que a partir de la encuesta y de los datos recogidos, tú puedas elaborar
siguiendo los pasos que yo he hecho aquí, puedas elaborar tus propias tablas, tus propios gráficos estadísticos y a partir de ellos tú puedas escribir tu opinión. Muy bien, aquí tenemos entonces el gráfico número 2. Vamos ahora sí lo que corresponde a la tabla de frecuencias para la pregunta número 3. Aquí está, mírame. La pregunta número 3 decía, ¿está usted informado de las propuestas o planes de gobierno para ejercer su voto en un proceso electoral? Muy informado, poco informado, nada informado. Aquí tenemos las escalas. Como yo encuesté a 30 personas, entre ellas 21 mujeres y 9 hombres, en función a esta cantidad, yo voy a completar esta tabla que ya la plataforma me brinda como modelo. ¿Sí? Esta tabla número 3 tiene su título y aquí está una tabla de frecuencias, una tabla de frecuencias porcentual. ¿Sí? Entonces vamos a completar esta información, realizo mi conteo. Por acá voy a mostrarte a continuación. Realizo el conteo entonces y tengo la siguiente tabla. Aquí está. ¿Sí? Ahí estás observando, yo ya completé, ya realicé el conteo. Yo le agregué aquí una columnita de las frecuencias absolutas para que no aparezca solo el porcentaje, ¿no? Y yo te pueda mostrar y hacerte recordar la operación que realizamos acá. Entonces, recuerda entonces que yo voy a trabajar en función del del total de 30 personas encuestadas como mínimo. Si tú tienes 40 encuestados, tú dividirás 8 entre 40. Si tú tienes 50 encuestados, 8 entre 50. Yo estoy que luego en función al total. Entonces, observa acá. Tenemos 8 entre 30%. Recuerda que ese mismo proceso trabajamos para encontrar el porcentaje. 8 entre el total por 100. Y aquí yo voy completando, mira, de forma rápida, luego sumo y finalmente te vas a dar cuenta que al sumar estos porcentajes me debe dar el 100%. Aquí está, el 100%. Mira, de forma rápida. Ahora te presento la tabla de forma completa junto con su gráfico estadístico. ¿Sí? Aquí está. Y ahora me dicen de que esta información yo la debo representar en un gráfico de columnas agrupadas, Entonces aquí te muestro el gráfico de columnas agrupadas. Ambos, tanto la tabla como el gráfico, mira, tienen el título, tabla número 3 y el título de la tabla y el gráfico y la fuente, que es la encuesta sobre la participación ciudadana con un voto responsable e informado en los procesos electorales. Además, en el Excel que te adjunto aquí debajo en la descripción del video, ya aquí tú puedes encontrar este gráfico y tomarlo, ¿no? O si no, cambiar los datos y tomar tu gráfico para que tú puedas hacerlo tuyo y presentarlo en tu carta abierta o en el trabajo que solicite tu docente. Muy bien, acá observa la escala, observa los porcentajes, observa además que también se ha considerado, mira, el título de los ejes, tanto del eje X como del eje vertical, ¿no? Aquí está, del eje horizontal y del eje vertical. Este es un gráfico llamado el gráfico de columnas agrupadas. Aquí agrupó hombre, aquí mujer, ¿no? Por sexo. Hombres, mujeres, muy informado de color verde, poco informado, aquí tenemos el color azul y de color amarillo, nada informado. Entonces, a partir de esta tabla y de este gráfico, te preguntan, ¿cuál es el nivel de información que tiene más incidencia en los electores para ejercer su voto según sexo? ¿Qué propuestas harías al respecto? Mira que la primera pregunta te lleva a interpretar ya sea la tabla o el gráfico. Y la segunda ya está entrando las propuestas, lo que tú propones, la parte inferencial. Interesante, ¿verdad? Esto lo dejo como actividad porque sé que a partir de las nociones básicas que hoy día te he presentado, tú eres capaz de realizar y de responder con muy buena redacción, por supuesto, a estas dos preguntas. Excelente. Vamos entonces con la última pregunta. La última pregunta fue: ¿qué personas o instituciones influyen en su decisión por quién votar? Habían 6 categorías: familia, visitas del candidato, medios de comunicación, compañeros del trabajo, amigos y ninguno.
Vamos a realizar el conteo para cada una de las categorías de la variable. Tenemos la tabla número 4 y aquí el modelo que la plataforma ha presentado. Simplemente voy a completar con el conteo que he realizado de mis encuestas aplicadas a 30 personas y estoy completando, mira, la frecuencia absoluta, ya que la completo a partir del conteo que realizo, y luego la frecuencia porcentual dividiendo esta frecuencia absoluta entre el total de datos. En mi caso son 30, si tú entrevistaste o encuestaste a 35, 40, 50 debe ser entonces la frecuencia absoluta entre el total de datos. Por 100 obtengo 16,67 y así yo voy completando, mira, ve, tanto mi frecuencia absoluta como mi frecuencia porcentual. Ahora recuerda que la suma de todas estas frecuencias porcentuales me debe dar el 100%. Verifica aquí que salga el 100%, no te olvides de eso. Ahora sí, vamos entonces a la presentación. Me piden que yo presente aquí tanto mi tabla como el gráfico. Observa, ¿sí? Aquí me piden que yo presente la información con un gráfico pertinente. Muy bien, yo he utilizado también con la hoja de cálculo, por supuesto, me ayuda muchísimo, ¿no? Utilizar estos recursos tecnológicos. Jóvenes, señoritas, háganlo también ustedes. Así que también puedan ahorrar bastante tiempo. Entonces, jóvenes, observen aquí. He considerado un gráfico de barras horizontal. Aquí estoy colocando los títulos a cada uno de los ejes. El título general tanto para el gráfico como la fuente, mira la fuente, lo mismo en la tabla de frecuencias y de esa manera nosotros terminamos con la pregunta número 4. Mira, aquí, en esta parte de color amarillo, concéntrate. A la luz de los resultados respondemos. ¿Qué personas o instituciones tienen mayor influencia en la decisión del voto en los electores? Esta pregunta es una pregunta que te va a llevar a una lectura. ¿Qué tipo de lectura recuerdas? La segunda lectura, la crítica, donde tú interpretas, ¿no es cierto? Muy bien, donde tú agrupas incluso la información. Tú vas a responder esta pregunta a partir de la interpretación de esta tabla, tanto de la tabla como del gráfico, pero además vas a plantear dos conclusiones al respecto. Ah, profesora, ya ahora sí estoy segura de que al momento de plantear las conclusiones yo tengo que aplicar la lectura hipotética. Ah, muy bien, ahora sí, ¿verdad? Ahora quedó todo claro. Muy bien, jóvenes, terminamos con la clase del día de hoy. Yo te invito, por favor, a suscribirte a mi canal. No te olvides, me encuentras como Cintia Quiroz, a darle like a este video y bueno, desearte muchas bendiciones y éxitos en todo. Ah, no te olvides, tu carta abierta tienes que presentarla esta semana. Bendiciones para ti.